bienvenidos al podcast Hablando del Buen Sexo con Cari Clewett y mi equipo. Hola, soy Ale. Yo soy Keila. Yo soy Rebeca. Y nosotras juntas queremos traeros educación en sexualidad, mezclando la Biblia con la ciencia. Porque ya sabéis que si Dios creó el sexo, nosotros deberíamos ser los maestros. Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast de Hablando del Buen Sexo. Hoy tengo el privilegio de estar con Rebeca Landry. Bienvenida a este nuevo episodio de podcast. Estoy súper emocionada. Estábamos hablando un poquito de los temas que vamos a hablar. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Qué tal tu día? Bien. ¿Sí? ¿Te está tratando bien Cáceres? Sí. Estamos con calor, pero bien. Uf, ya me imagino aquí también. No pasa nada, sobrevivimos. Sí, ¿tienes aire acondicionado o vives ¿No? con abanico en la mano? Sí, eso, ventilador, hielo. Muy bien. Y poca ropa. Y poca ropa. Mira, luego vamos a hablar de la ropa. No, ahora, bienvenidos. Vale, me voy a centrar, perdonadme. Hoy vamos a hablar de los medios de comunicación, de los medios. Mira, quizás antes de seguir más, cuando hablamos de medios, Rebeca, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de la televisión o estamos hablando del móvil? ¿De qué estamos hablando? Yo diría un poco de todo. Bueno, engloba mucho, ¿no? Pero yo siempre me refiero a televisión, que ahora pues incluye más lo de Netflix, streaming, todo eso. Música, la música que elegimos escuchar, pero también la música en el súper, en donde sea, ¿no? A ver, tele, música y anuncios, ¿no? Anuncios que nos saltan en el móvil, en la tele, Netflix, lo que sea. También carteles que hemos visto, ¿no? Más o menos eso. Ok, entonces las redes sociales y esto no son medios, es otra cosa. Hombre, yo diría que son medios, pero es otro mundo, ¿no? Porque ahí tienes interacción, ahí tienes relación, ahí tienes... Se tiene que ver, ¿no? Y salen los estudios sobre los medios y la sexualidad. Pero es un paso más allá porque implica mucho más. Ok, vale. Pues oye, yo creo que esto nos ubica un poquito, ¿no? De que vamos a estar hablando de estos medios, que es más estas televisiones, anuncios, streaming, todo lo que no te relacionas con ello, ¿no? Como pregrabado o preestablecido, que son cosas que ya como fijas, ¿no? También. Hombre, que realmente también entra en redes sociales, ¿no? Porque son cosas que hacemos nosotros, o bueno, los amigos, lo que sea, pero también son prehechos, pregrabados. ¿No? Pero como entran también comentarios y reacciones, pues no vamos a entrar en eso. No vamos a entrar en esos hoy, aunque ya hablaremos. Hoy. Bueno, pues tengo aquí a Rebeca porque a veces quizás la gente se puede preguntar, pero ¿por qué estáis hablando de los medios en un podcast de Hablando del Buen Sexo? ¿No? Porque, vale, si me hablaras de la publicidad o lo que sea, pero ¿por qué hablamos de los medios cuando estamos hablando del buen sexo? Y a mí me parece súper importante. Entonces, ¿por qué hablamos de los medios, Rebeca? Yo quiero que el pensamiento crítico en cuanto a los medios sea parte de la educación en sexualidad, ¿no? Porque al final estamos todos rodeados de mensajes de los medios sobre el sexo, sobre el cuerpo, sobre la sexualidad, que nos están educando, ¿no? Seamos conscientes o no, estamos recibiendo siempre una educación en sexualidad por las series que vimos, la música, los anuncios, lo que sea. Entonces, por eso es como tan importante, porque tenemos que saber, niños, jóvenes, adultos, tenemos que saber cómo filtrar un poco, cómo analizar, cómo aprender bien de todo lo que estamos recibiendo. Entonces, es educación sexual al final. Muy importante. Aquí tengo dos comentarios y no quiero que se me olviden, entonces voy a hacer como el resumen de los dos. Uno es cómo yo veía la tele mientras crecía, ¿vale? Eso ahora lo contaré. Okay. Pero hay una cosa que me ha parecido súper graciosa. En estos días estoy viendo una serie que es más antigua. Y más antigua te estoy hablando que tiene,
no sé, 12, 13 años, ¿vale? Que no es una serie del año 2022, ni 23, ni 24, sino que del 2006, del 2005. Yeah. Hay cosas en esa serie que digo, ¡oh! Madre mía, eso hoy en día no se podría hablar así de las mujeres, o no se podría hablar así de... me acuerdo hace poco vi una crítica sobre The Office. Yo no he visto la Office, no sé, no lo he visto. Pero fue súper interesante que decía, hoy en día no se podría hacer. Como no, esa misma serie, tal y como hablan de ciertas cosas, no se podría hacer porque al final los medios nos van influyendo de una forma, van cambiando nuestra forma de pensar quizás y se van evolucionando. Ya no se puede... Como ya no se puede comunicar las cosas como se podía comunicar antes. No sé, ¿qué piensas de esto? Porque a mí me chocó porque era como, wow, quizás esto lo hubiera visto hace 10 años y no me hubiera afectado de ninguna forma y lo veo hoy y es como, ¡oh! Estoy ofendida, ¿no? Como por ese comentario, ¿cómo se atreven? Ya, y es un poco, creo que a veces los medios y los mensajes que nos transmiten son un reflejo de la cultura, de los pensamientos de la gente y a veces crean los pensamientos y es como, al final es un bucle, ¿no? Qué fuerte. Es que, claro, y entonces es muy, muy, muy importante hablar de los medios cuando hablamos de la educación en sexualidad porque justamente quizás hay personas que dicen, bueno, la educación en sexualidad es quizás un poco importante o semi importante. Y da igual porque los medios están educando ya. Entonces, tenemos que educar porque si no educamos nosotros, va a educar los medios. Y los medios educan... ¿no? Madre mía. Vale, entonces, sí, es que creo que cada tema que hablamos ya se crean 20 subtemas. Pero en esto, yo quiero que nos comentes un poco qué son, bueno, no sé si se dice así, pero los medios pasivos. ¿Se dice así? Bueno, podemos hablar de dos... Bueno, estamos recibiendo siempre información, mensajes, ¿no? Hay una búsqueda activa que sería... voy a buscar información, ¿no? Esto sería muy como la forma más obvia de, bueno, quiero saber de tal, entonces recorro a los medios para saber tal información. Y también quiero escuchar tal música, búsqueda activa. Quiero ver tal tipo de película, ¿no? Pero luego tenemos también que tenemos que ser conscientes de esa... no sé, porque luego no sería búsqueda activa, porque una búsqueda, o sea, no sería búsqueda pasiva, porque pasiva. La búsqueda automáticamente es activa, ¿no? Recepción. Pero como pasiva, la atención pasiva, ¿no? Hasta cierto punto, porque como cuando tú estás caminando por delante de una tienda, quizás no estás mirando lo que tienen en el escaparate, pero a la vez lo estás, como que estás procesando ese material, ¿no? Estás... Efectivamente. Estás mirando, estás viendo, ¿no? Pero no es información que has buscado activamente. Lo estás recibiendo pasivamente, ¿no? Pero te está afectando, aunque no sea una búsqueda activa, ¿sabes? ¿Y cómo son algunas de estas afectaciones? ¿Qué puede ser? ¿Cómo nos puede afectar estas cosas que estamos consumiendo quizás pasivamente, ¿no? Quizás podríamos decir un consumo pasivo en el que no lo has buscado, no has ido a por ello, pero igualmente, o sea, tu sistema está siendo confrontado, está siendo como... No sé, ¿cómo se dice esto? Claro, no, los que solo nos estáis escuchando, yo estoy aquí haciendo gestos diciendo como esto que nos está recibiendo, que nos está atacando. Bueno, quizás no atacando. Pero ¿cómo nos afecta? Bueno, muchas formas, pero igual tú puedes comentar también como psicóloga mejor porque claro, cuando yo estaba estudiando esto, nos afecta primero al pensamiento, obviamente. Es como, si estoy viendo algo que están haciendo en una película, no es que automáticamente yo vaya a hacer tal cosa, en plan, directamente me inspiro y voy, ¿sabes? Pero claro, poco a poco, con los años, con la exposición a los medios, a los mensajes, nos
nos forma un poco el pensamiento y obviamente el pensamiento es lo que nos lleva a ciertos comportamientos. No sé si quieres comentar algo ahí tú como psicóloga. Sí, bueno, a mí me parece que todo esto tiene mucho que ver también, vamos a ahí meter tecnicismos, ¿no? La neuroplasticidad cerebral, de que cuando tú ves algo de forma repetida, el cerebro desarrolla unos neuroconectores específicos para filtrar o para entender esa información, ¿no? Entonces, si tú estás siendo expuesto constantemente a X tipo de imágenes, al final te vuelves experto en filtrar o en entender o en trabajar ese material o esas imágenes. Y creo que es esto, ¿no? A lo que nos referimos de ese material, lo busques o no, tu cerebro, tus ojos, tu mente está haciendo un proceso, está aprendiendo de ese material, para bien o para mal. Y entonces aquí tú hablabas de que es muy importante desarrollar un pensamiento crítico. Y creo, porque a mí me pasa, ¿no? Que a veces digo, voy a poner la tele o voy a poner Netflix para desconectar, para dejar de pensar. Y que eso puede ser peligroso en esto que estás hablando porque justamente necesitamos como mantener activo ese pensamiento crítico a la hora de estar recibiendo este material, ¿no? De hecho, estaba viendo, tendría que revisar un poco de estudio, pero hay un estudio sobre los efectos de los medios en la sexualidad. Y había una parte de este estudio que hablaba un poco del por qué por ejemplo, vamos a ver la tele, ¿no? Y era justo eso, que había una diferencia entre los que van a ver, por ejemplo, la tele por compañerismo. En plan, estoy en casa, me siento sola, voy a poner la tele porque así no me siento tan sola, ¿no? Y había diferencia entre eso y vienen mis amigos a mi casa y vamos a poner la tele. Te afecta de forma distinta, ¿sabes? Entonces hay cosas ahí y como dices, no apagar el pensamiento crítico en el momento y también en general, porque también hablamos mucho de eso, de los medios que estamos recibiendo siempre y es como, puede parecer un poco que como somos incapaces, ¿no? De hacer nada, es como simplemente estamos recibiendo mensajes de los medios y no somos capaces de combatirlos. ¿No? Y es como, no, o sea, no es todo malo y no somos incapaces. O sea, es con cualquier medio, aunque lo que hemos hablado con redes sociales o que sea, hay más interacción, pero con cualquier medio tú estás interactuando cuando lo estás viendo, consumiendo, escuchando, ¿no? Entonces, eso, fomentar el pensamiento y saber pensar para... Pero espera, porque, o sea, tú lo dices como si fuese fácil esto de saber pensar, y yo no sé tú, pero yo últimamente creo que la gente cada vez sabe pensar menos. O sea, siento que estamos en un momento donde tenemos inteligencia artificial que piensa por nosotros, ¿no? Donde, bueno, a mí me pasaba, yo de niña, yo me sabía los teléfonos de todos mis amigos de memoria, de todos, bueno, claro, o sea, yo de pequeña eran teléfonos fijos, ¿vale? Que tú tenías que estar en casa y tienes que coger con el cable, pero yo me sabía los teléfonos de todos mis amigos. Hoy me sé el de mi madre. Y ya está. Y el mío, o sea, y el mío. Pero digo, no me pidas memorizar casi nada, no me pides recordar cómo llegar a un sitio, porque para eso tengo Google Maps, ¿sabes? Como esta capacidad de saber pensar, siento que a veces se nos escapa. ¿Qué piensas sobre esto? No sé, ¿qué es lo que tú estás viendo también en estos estudios, ¿no? Porque requieres saber pensar. Hombre, y lo que estás diciendo tú un poco es saber o tener la capacidad de recordar cosas, ¿no? De estudiar, de mantener cosas en la cabeza, que supongo que tendrá que ver con también el desarrollo de un pensamiento crítico, de poder leer algo, ver algo, escuchar algo de un amigo, de un familiar y pensarlo, ¿sabes? En vez de, bueno, podemos hacer mil cosas, ¿no? Saltar a conclusiones, simplemente eso, recibirlo y asimilarlo, ¿no? Eso también es la cosa, asimilarlo en vez de examinarlo, porque tampoco vamos a decir que todo sea malo.
No, Claro. no es como tenemos que examinar todo y analizarlo porque nos va a arruinar. Bueno, No, tampoco es plan ir a ese extremo, ¿no? Pero saber, wow, esto sí que es bueno, es verdad, porque tal. Esto lo voy a cuestionar porque tal motivo, ¿no? Y eso, es que me gusta mucho esto que estás diciendo, que esto lo voy a cuestionar, ¿no? O esto quiero investigar un poco más, esto no sé. Yo cuento mucho de que mis padres hicieron algo conmigo cuando éramos pequeños, mis hermanos y yo, que en el momento era un rollazo, o sea, era horrible, porque cuando estábamos viendo una familia, cuando estábamos viendo una película como familia, cuando salía una escena de sexo o una escena subida de tono o una pareja que empezaban a tener relaciones sexuales y no estaban casados, mis padres pausaban el vídeo, ¿no? Y entonces, claro, ese momento incómodo, porque era como, oh no, papá, ¿por qué lo pausas? Y entonces paraban y nos miraban. ¿Qué pensamos sobre esto? ¿No? ¿Qué pensamos sobre esto, chicos? ¿Qué os parece? ¿Están haciendo algo correcto? ¿Están haciendo algo incorrecto? No sé qué. Y yo me acuerdo que en el momento de adolescente era horrible, ¿no? Porque era como, que a veces era, oye, vamos a poner esta película, y tú ya te habían contado los amigos que tenían una escena sexual o algo, y tú, no, esta no, porque directamente no querías pasar ese momento incómodo, pero me parece que me entrenó a ser crítica, ¿no? A tener ese pensamiento crítico con las películas o las series que estoy viendo, ¿no? Y a día de hoy, con la edad que tengo, ¿no? Y con mi libertad, ¿no? Me sigue pasando que puedo estar viendo una serie y como mentalmente le pongo pausa, digo, ¿qué pienso sobre esto? ¿Qué mensaje está enviando? ¿Qué está pasando aquí? Y a mí lo que me pasa hoy, esto te lo estaba contando justo antes de empezar a grabar, ¿no? Que yo a día de hoy hay comedias románticas, hay muchas comedias románticas que no veo, porque sé que me hacen idealizar el hombre, que es un hombre perfecto, que sabe lo que me pasa, que acierta a la primera todo, y que eso no existe. Y también hay muchas series que tienen una línea como romántica bastante fuerte, que no puedo ver porque mi pensamiento crítico se enciende y me paso toda la serie diciendo, ¿pero qué mensaje están enviando? ¿Pero cómo puede ser que estén haciendo esto así? ¿Pero no se dan cuenta que así no se puede hablar entre la pareja? ¿Pero no se dan cuenta que esto es dañino para la relación? ¿Pero no se dan...? Y digo, Calleja, así no, o sea, esto no sirve. Pero qué importante, ¿no? Esa capacidad de no simplemente aceptar lo que estás viendo como bueno o como divertido, como entretenido, sino como tener esa capacidad, ¿no? De decir, ¿qué mensaje me están enviando, ¿no? Y si quiero aceptar o no ese mensaje. Y también para nosotros adultos, ¿no? Porque es importante lo que dices, entrenar a los niños y a los jóvenes y discipular un poco en esa área. Pero nos pasa a nosotros, o sea, seguimos consumiendo cosas. Entonces, Claro. nos pasa también a nosotros que nos afecta de alguna forma, y creo que el primer paso es simplemente darte cuenta de eso, ¿no? Porque igual es posible desarrollar ese pensamiento crítico como adulto, pero quizás también el primer paso y lo que también va a marcar diferencia es simplemente darte cuenta de que esto me está afectando de forma inconsciente y vale, o sea, darte cuenta, sin más, ¿no? Y luego poco a poco vas desarrollando más capacidades y tal. Wow. Tengo otra pregunta, pero rápidamente voy a hacer como un inciso, una pequeña publicidad, porque Rebeca, vas a dar una masterclass el 17 de julio, el 17, el 14 de julio, 14 de julio creo que es no sé qué día es. Viernes, creo. Un viernes a las 7 de la tarde, hora de España, y vas a estar hablando justamente de este tema, ¿no? De los medios, del efecto que tienen sobre nosotros. Y creo que hay algo súper bueno, y es que nos vas a dar preguntas claves para ayudarte a tener un pensamiento crítico, ¿verdad? Y vamos a practicar. Eso es lo divertido. Vamos a sacar canciones y algunos anuncios quizás y tal. Y analizamos ahí juntos y es lo más Wow, divertido. genial. Vale, pues eso lo tenéis en la descripción, ¿vale? Esta masterclass, y si no, en la página web www.caricleot.com podéis ir a verlo, porque yo estoy súper animada porque desde que
desde que Rebeca está aquí y empieza a hacer como sus incisos ahí en temas de comunicación, estoy aún más pendiente. Y en esto quiero preguntarte una cosa, porque a veces nos pasa, a mí me ha pasado, ¿no? Que a veces voy a una charla sobre medios de comunicación y el daño que es, y de repente tengo una época donde es, no voy a ver la tele más, no voy a ver series, las redes sociales a la basura, ¿sabes? Como que de repente tengo una reacción como muy todo o nada, ¿no? Yeah. Y después de ese momento de nada es como, bueno, no pasa nada, puedo ver algo y de repente me encuentro otra vez de 5 horas, ¿no? Haciendo un maratón de yo qué sé, de cualquier serie y acabo deprimida, ¿no? O acabo triste o acabo frustrada o acabo solitaria, ¿no? Porque no me doy cuenta de que el material que estoy consumiendo pues no necesariamente es edificante, ¿no? Ni me está ayudando. Entonces, ¿qué piensas tú sobre esto de todo o nada? O hasta cómo ves a las personas en esto, ¿no? Como... Ya, es un tema porque, por un lado, podemos pensar, bueno, si desarrollo el pensamiento crítico, me doy cuenta que nos afecta todo, entonces puedo ver lo que sea, puedo escuchar lo que sea, ¿no? Sabiendo que puedo analizarlo, sabiendo que me afecta de tal forma, entonces lo manejo, ¿no? Y por otro lado, lo que has dicho tú, no nos viene bien, no voy a ver nada, fuera, música cero, ¿sabes? Y creo que requiere mucha sabiduría de cada persona, ¿no? Porque va a ser distinto para cada persona. Pero claro, cuando yo enseño estas cosas es como, los medios no son el enemigo. No. Tenemos que saber, tenemos que tener sabiduría, ser sabios, pero aprendemos mucho también. Entonces, el pensamiento crítico es esencial y a la vez hay que tener la sabiduría para conocer tus límites, cómo te afecta tal cosa. ¿Sabes? Podemos hacer generales en plan, los estudios dicen que nos afecta de tal forma y tal. Pero bueno, podemos decir que la pornografía mala, ¿no? O sea, pornografía mala, fuera, no la necesitas en tu vida, ese puede ser un nada. Otro día hablamos de la pornografía, ¿no? Pero por si acaso, por si lo dudabas, pues ese lo tenemos muy claro. Vale, pero en general, ¿no? Claro, ¿no? Para ti te afecta de tal forma comedias románticas. Entonces es conocer tus límites, reconocer cómo te afecta a nivel individual, personal, y también a nivel cristiano, ¿no? Si eres cristiano, también cómo me afecta. Y saber poner los límites si hace falta, ¿sabes? No es plan, nada, no ver nunca nada, ¿sabes? Porque también es dejar que el Señor redima mi forma de ver las cosas, en vez de simplemente echarlos fuera. Y no pero sé, claro, tener porque la yo sí valentía de poner límites si tú sabes que esto no me viene bien en este momento y ya. Pero requiere valentía, ¿no? Es duro. O sea, dominio propio y... Totalmente. Y yo creo, para mí, yo sí que tengo ciertos límites y yo lo he contado creo que alguna vez en posts o cosas así, pero como decía antes, yo temas de comedias musicales, comedias románticas, hay ciertos momentos donde digo, mira, hoy sí. O sea, sé que lo puedo ver y que no pasa nada porque al final son para reírte, son como tontos, ¿no? Pero gran parte no. No, porque no me hace bien, no me ayuda en mi propósito, no me ayuda a sentirme a gusto en mi soltería, ¿no? A veces crea como ese pensamiento, ese anhelo de estar en un lugar o comparativa o estas cosas. Digo, pues no me está haciendo bien en este momento. Y también a mí me pasa, yo tengo un límite bastante claro con todo lo que son temas de películas de terror, de cosas que, sobre todo si tienen elementos espirituales, ¿no? Dentro de esas, eso para mí, personalmente, yo tengo un límite muy claro que eso no me hace bien, que no es bueno para mí, que no es un contenido que quiero consumir, no es un contenido que quiero tener que procesar ni siquiera, ¿sabes? O sea, directamente es como, no quiero ni tener que desarrollar un pensamiento crítico sobre ese material, directamente no, por aquí no va a pasar, ¿no? Y creo que es súper sabio a veces eso, ¿no? Porque yo tengo otra gente que, por ejemplo, pues no tienen los mismos límites o ver una comedia romántica no les afecta de la misma forma que me afecta a mí, ¿no?
Y creo que esto es a lo que te refieres, ¿no? Tenemos que ser sabios en tener el pensamiento crítico para ver cómo estamos, cómo nos afecta cierto material, para luego tomar la difícil decisión de ponernos límites y de decir, mira, quizás esto para ti no, pues tú no puedes, ¿no? Ya. Eso es muy difícil. No tengo más que comentar. Sí, es difícil. Y creo que sí, porque ahí también siento que a veces hay mucha presión entre compañeros, ¿no? Yo me acuerdo, yo tengo una historia y yo debería tener, no sé si tenía 14 años y habíamos ido todas las amigas a casa de otra amiga y estamos haciendo el sleepover, ¿no? Nos quedamos a dormir y estamos ahí con las palomitas, con las tal y no sé qué. Y habíamos visto, yo qué sé, Gris o alguna de estas películas así típicas, ¿no? De adolescentes. Y luego decidieron poner una película de miedo, ¿no? Y fue súper interesante porque de verdad que yo no sé cómo tenía esa sabiduría con 14 años, porque lo pienso y digo, no es normal. Pero en ese momento yo me levanté y dije, perfecto, pues ahí os quedáis, ¿sabes? Y me fui a otra habitación, a dormir, porque digo, yo esta película no la quiero ver. Y me acuerdo, o sea, vinieron todas, me empezaron a dar con las almohadas, me tiraban agua, que sí, que lo tienes que ver, que no te puedes ir a dormir, esto es una maratón nocturna, no sé qué. Pero yo estaba como que no voy a ver esa película de miedo, no lo voy a ver, me niego en rotundo que no. Y al final estaban todas tan frustradas que cambiaron la película, porque al final lo que les hacía ilusión era la maratón de películas, ¿no? No tanto esa película de miedo, pero dices, wow, qué difícil, porque si por lo que sea en ese momento yo no me hubiera sentido suficientemente fuerte para decir que no, quizás hubiera sido afectada, ¿no? Aún más, porque dentro de eso yo soy muy sensible, ¿no? Con ese material así más de terror, ¿no? Y era como, wow, qué difícil es, y creo que pasa hoy en día, ¿no? Que todo el mundo está viendo una serie o recomiendan una serie o tal, y tú dices, ay, a ver, y luego esa serie realmente te impacta de una forma que quizás no es sabio, ¿no? Y creo que también al ponernos límites, lo podemos hacer desde la humildad y no desde... Porque a veces, o sea, por lo menos en mi experiencia, ¿no? de más pequeña, era como, wow, soy mejor que vosotros porque yo no voy a ver esto y soy más santa o lo que sea, ¿no? Yeah. Pero claro, tampoco tiene que ser así porque realmente si lo estamos haciendo por cierto motivo, es porque reconozco mi debilidad, ¿sabes? Yeah. Entonces, al final es como reconozco que esto me afecta de tal forma que no me viene bien, que tengo debilidad, quizás particularmente en esta cosa, y no lo voy a ver porque es mi punto débil, ¿sabes? Entonces, es también reconocerlo con humildad de esa forma, en vez de, no, eso me va a contaminar, así que vosotros sí que os podéis contaminar. No es... Sí, porque esta actitud que tú dices, ¿no? Decir, yo no, porque eso me contamina. Al final lo que hace es, estás culpabilizando, ¿no? Y estás trayendo como condenación sobre otras personas cuando tú no sabes, ¿no? Los límites o lo que Dios a ellos les puede exigir o no. Y me gusta mucho este concepto, ¿no? De venir con humildad y decir, yo soy débil. Yo no sé cómo estás tú ahí tienes que averiguarlo, pero yo soy débil, esto no me hace bien a mí. Que siento que somos más respetuosos quizás en el tema dieta hoy en día, ¿no? Que es como, a mí no me sienta bien el gluten y todos, vale, no pasa nada, no comas esto, ¿no? Pero en temas de otras cosas, otro tipo de cosas, aun sabiendo que te hace mal, a veces no somos tan compasivos, ¿no? Si hay alguien que toma esa decisión o que dice, mira, es que a mí estas cosas no me va bien, a veces nosotros somos los primeros que, ¿cómo que no te va? Si esto no pasa nada, ¿no? Si esto no afecta, si esto no es... Porque a mí me pasa que es como en temas de yo qué sé, de series de médicos y sangre, pues no tengo ningún problema. Hasta me gusta porque siempre he tenido como fascinación por el cuerpo y por la mente. Pero hay otra gente muy aprensiva, ¿no? Que les sienta mal, les deja, luego se quedan con esas imágenes. Y yo digo, ay, pero si no pasa nada, así es que total, y además todo es falso. Pero digo, bueno, igual que yo tengo mi sensibilidad, ¿no? Que quizás es en estas áreas, pues otro puede tenerlo y tenemos que saber respetar
y pensar, de nuevo, tenemos que saber pensar, qué importante. Bueno, Rebeca, se nos ha acabado el tiempo, se nos pasa el tiempo muy rápido. Quiero recordar a todo el mundo que hay una masterclass el 14 de julio a las 7 y vamos a estar hablando sobre los medios de comunicación, cómo nos afecta y vamos a traer la parte práctica de preguntas claves para pensamiento crítico y lo vamos a poner en práctica. Me encanta. Y específicamente en cuanto a la sexualidad. Ah, claro, es que ahora nos hemos ido a otros temas, pero específicamente, madre mía, hablando del buen sexo y aquí hemos hablado de todo. Pero específicamente es verdad, vamos a hablar de cómo nos afecta los medios de comunicación en la sexualidad. Súper, mega, hiper importante este tema. Pues no sé, algo que tú tengas en tu corazón así para decir a los que nos están escuchando o viendo. Demasiado y nada a la vez. No, lo dejamos. Creo que sería un poco quedarnos con ese concepto de tenemos que discipular en el área de la sexualidad, ¿no? Y esto forma parte. El entrenar o aprender si eres adulto, el pensamiento crítico, cómo nos afecta a los medios y todo ese rollo. Qué bueno. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por estar aquí escuchando o estarnos viendo en este podcast de Hablando del Buen Sexo. Yo soy Cari Clewett y esto es el equipo del Buen Sexo así en partes. Si quieres saber más, siempre nos puedes seguir en nuestras redes sociales, Cari Clewett, @Cari Clewett, rebeccalandry.esp. ¿Verdad? Es el tuyo. A ver si os lo dejamos aquí abajo porque, mira, entre nuestros nombres son un poco complicados, ¿no? De deletrear, pero no pasa nada. Lo vais a poder conseguir. Y nada, y si no, en la página web www.cariclewett.com, ahí está toda la información y ahí también te puedes inscribir a la masterclass con Rebeca para el 14 de julio. Pues hasta aquí nos despedimos. Hasta la próxima. Gracias por estar aquí escuchando y por formar parte de la comunidad del Buen Sexo. ¡Chao! Adiós.